Yo soy Miguel de Cervantes Saavedra y nací en 1547 en Alcalá de Henares, cerca de Madrid. Mi vida está llena de aventuras, tantas o más que la de mis personajes. Fui un niño inquieto y algo tímido a causa de mi tartamudez, pero conseguí superarlo leyendo todo papel que caía en mi mano. Y mi espíritu aventurero me llevó hasta Italia, donde participé en la batalla de Lepanto. En esa batalla, un trozo de plomo me seccionó el nervio y perdí el movimiento de mi mano izquierda. Pero no perdí mi afición por escribir. En fin, soldado mutilado, preso en Argel, con el apodo del manco de Lepanto. Voy a leerles la obra que escribí y salió en 1605. Capítulo 1. Se trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los delante en astillero, adarga antigua, recién plato, hidalgo corredor. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaban la ferradera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, un punto de rostro, gran mayor y amigo de la carne. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, de los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la carta y aún la administración de su hacienda, y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas anecas de tierra y sembradoras para comprar libros de caballerías que leer. De poco dormir y mucho leer vino a perder el juicio. Está usted en Salvaterra de Mí, concretamente en Fillaboa. Salvaterra, Fillaboa. Jamás tales nombres he escuchado.
Pues, ¿a dónde quiere ir? Tal vez pueda indicarle el camino que debe seguir. Desconozco mi destino. Solo los dioses saben qué aventuras me tienen reservadas. Pero si estoy aquí, ahora delante de vos, es por algo. Yo quiero ser caballero andante. Y algo me dice que aquí mis sueños se harán realidad. Caballero andante. Sí, caballero andante. Para enmendar justicias y satisfacer deudas. A ver, señor, tal y como está el mundo, no me parece mal que alguien quiera impartir justicia. Pero de esta manera, no creo que sea la solución. Sí. Sí que soy un caballero andante. Y conmigo habrá menos injusticia. Si usted lo dice... Ay, por favor, tío. Yo pensé que estaba desorientado, viendo las fechas, y que venía el carnaval de Salvatierra. Pero es mucho peor de seguir un poco recorrido. Es menester que todo caballero tenga un buen nombre. Antes me llamaban Quijano. Ahora me hago llamar Don Quijote de la Mancha, declarando con ello mi linaje, ya que soy un hidalgo, y mi patria, ya que procedo de Castilla-La Mancha. Y todo caballero andante tiene que tener una buena armadura. La mía es herencia de mi bisabuelo. Sí. Sí, es evidente que sí, que ya Claro, la mía es de las mejores. que sí. Yo le digo que sí. Bueno, si vuestra merced viene de La Mancha, debe estar agotado de tanto tragar. ¿Por qué no prueba este vino del condado, que a todos anima y todos los Puedo probar. Es que los de ciudad sois así. Somos tres. A ver. Sin duda, esta es una bebida de Dios. Mi signo me ha traído a estas tierras porque en ellas hay mucho que descubrir. Mi bella dama, yo ya tengo mi caballo rocinante. Aunque parezca un simple rocín, le aseguro que es un caballo de gran casa. Y ahora ante mí tengo la dama que dará sentido a mi vida. ¿Cómo os llamáis? ¿De quién sois hija? Yo. Bella dama. Luz. Habías dicho que figura también. A ver, no miras cómo... No me toqué. No sé si están mis manos de trabajar en la finca de mi padre. Mira, que ni siquiera haya fumado. ¿Y de qué soy hija? Del reino, por supuesto. Un encantador os ha transformado en una simple labradora. Pero ante vos tenéis aquí el antídoto. Bebe, así cuando abran los ojos podremos apreciar tu belleza y linaje. ¡Marucha! ¡Marucha! ¡Que hay que lavar la ropa! ¿Y mi bella dama? ¡Mi bella dama! ¿Dónde estáis? ¡No os encuentro! Un encantador ha hecho que desaparecieseis. Pero no va a poder conmigo. Yo quiero ser caballero andante y lo seré para siempre. Bueno, le tengo que poner también un nombre, ¿no? No sé, me ha parecido escuchar... Marisha, no. ¿Cómo era? Marusha. Pero ese nombre debió ser del encantador. Bueno, la voy a llamar Dulcinea. Dulcinea porque es muy dulce. Dulcinea de Salvatierra, para honorar estas tierras. Bueno, mi caballito Rocinante, nos vamos de aventura.